Estimados amigos que visitan mi blog, El Apologista, en esta oportunidad quisiera tratar con ustedes un tema que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y es que los testigos de Jehová están diciendo que los héroes de la fe del Antiguo Testamento, aquellos hombres destacados por su fe y por su valentía y por su fidelidad a Dios, ellos no van a tener una resurrección como lo tendrán aquellos que son llamados a una esperanza celestial. Es decir, los testigos de Jehová consideran que los patriarcas, los profetas, los reyes de Israel, los hombres fieles de la precristiandad, todos ellos tendrán una vida en la tierra como súbditos del reino de Dios. Estas personas, dicen los testigos, no han sido llamadas para pertenecer al cuerpo de Cristo y por tanto solamente les espera ser súbditos del reino de Cristo y de sus ungidos, los escogidos o los elegidos en esta llamada dispensación de la gracia. Pero ¿podemos realmente pensar que Dios, el Padre Celestial, hace acepción de personas? Cuando todas las personas se le acercan a Él con fe y son justificadas por la fe, ¿podría Dios hacer distinción entre unos y otros? Si todos llegan a Él arrepentidos de sus pecados y aceptan el Evangelio del Señor con fe y con esperanza, ¿podrían estas personas del Antiguo Testamento, que también aceptaron las promesas de Dios, los pactos de Dios con fe, ser simplemente súbditos del reino que va a establecer su Hijo en la tierra en el milenio? ¿Realmente ellos tendrán una resurrección para entrar al reino, pero no con inmortalidad, sino que serán todavía mortales? ¿Es posible creer semejante historia? ¿Se puede apoyar en las Escrituras estas dos clases de esperanzas? Una para la iglesia novotestamentaria que ha nacido de nuevo y que se compone de 144,000 personas supuestamente llamadas ungidas y que van a partir al cielo inmediatamente después de morir, y los que van a resucitar simplemente van a resucitar como mortales para ver si son merecedores de la vida eterna durante el milenio? ¿Es eso lo que le espera a Abraham, al rey David, a Daniel, a los profetas en general, a los grandes hombres y mujeres de la fe del Antiguo Testamento? Pues la verdad es que la teoría de los testigos de Jehová no puede sostenerse con las Escrituras. No hay pues una distinción entre los mismos hombres que han ejercido fe y han sido justificados precisamente por la fe en las promesas y en el Mesías, en Cristo, como el Salvador. Los héroes del Antiguo Testamento, los grandes personajes del Antiguo Testamento creyentes en Dios, fueron justificados por la fe, y a ellos también se les dio de antemano las buenas noticias en cuanto a un Salvador. Y así fue que Abraham recibió las buenas nuevas de antemano de que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, a través, por supuesto, de la justificación por la fe. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en los patriarcas, en los profetas, en aquellos hombres fieles de la precristiandad, podemos llegar a una conclusión que es ineludible cuando uno estudia el Antiguo Testamento. La conclusión ineludible
de que ellos también serán resucitados cuando venga el Señor y tengan las mismas oportunidades o las mismas promesas que van a heredar, las mismas promesas que van a heredar también los creyentes de esta dispensación llamada de la gracia. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Job, capítulo 19 y versículos 25 al 27, y yo les pido a ustedes que me sigan en la lectura, van a ver lo que Job pensaba de su futuro, qué era lo que Job creía que él recibiría finalmente. Vayamos pues a Job. Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. ¿Qué es lo que leemos acá, mis estimados hermanos? Dice así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí para ver a Dios. Bueno, estimados amigos, acá Job está diciendo que en su carne, él verá a Dios. Pues bien, ¿cómo puede una persona ver a Dios? ¿Cómo se puede realmente contemplar a Dios y estar con Él personalmente? ¿Cómo vería Job a Dios? ¿Qué tenía él que haber hecho para ver a Dios? En Hebreos está la respuesta contundente. Hebreos vean ustedes Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, si acá Job dice que en mi carne he de ver a Dios, es porque él definitivamente era un santo. Era un santo de Dios. Y como tal, vería a Dios. Vería a Dios. Y esto es importante, estar en la presencia de Dios. No simplemente estando lejos, como un mero súbdito del reino de Cristo en la tierra, mientras que Dios y su Hijo se quedan en el cielo gobernando según testigo de Jehová, desde los cielos a toda la humanidad. Eso sería pues alejar a Job de ver a Dios. Tendría que estar en su presencia para ver a Dios. Y como él va a ver a Dios, él es un santo. Él es un santo del Señor. ¿Y qué dice Daniel, capítulo 7? ¿Qué dice Daniel en el capítulo 7 de su libro? Si ustedes van a Daniel, es importante que ustedes examinen este pasaje de Daniel. Daniel capítulo 7. Capítulo 7, versículos 13, 14 y versículos también 17. Vamos a ver. El versículo 14 de Daniel 7 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, o sea, a Jesús,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio, dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Luego el versículo 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino para el siglo, hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vean ustedes que acá Job, al ver a Dios, es porque es un santo, y vemos también acá en Daniel 7 que los santos poseerán el reino. Poseerán el reino. Los santos son los que poseen el reino. Los que poseen el reino. Pero esta posesión del reino no es meramente ser un súbdito, sino que también significa ser gobernantes en ese reino. Significa ser los soberanos de ese reino. Por tanto, Job tendría que ser uno de esos soberanos dentro del reino de Cristo. Pues en el versículo 27 de Daniel 7 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ven ustedes que acá el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, todos los santos del Altísimo, entre ellos Job, un personaje insigne del Antiguo Testamento, se estará gobernando y teniendo dominio sobre las naciones de la tierra. Muy bien. ¿Y qué pasa con el profeta Daniel? Veamos lo que dice Daniel 12:13. Daniel 12:13. El mismo profeta Daniel. ¿Está él excluido de tener autoridad en ese reino? ¿Será simplemente un súbdito sin mayor poder y autoridad sobre las naciones, sino que estará gobernado por Jesús y sus ungidos, los 144,000 personas que estarán con él en el cielo? Cuando leemos nosotros en Daniel capítulo 12, versículo 13, leemos que Dios le dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Miren ustedes, acá Dios le dice que Daniel reposaría, o sea que moriría y descansaría en su tumba, y que se levantaría en el fin de los días. ¿Para qué? Para recibir su heredad. Su heredad. O lo que es lo mismo decir, su posesión. En el Salmos 37:18, estimados amigos, dice lo siguiente el salmista. Vamos a Salmos 37:18, con respecto a este tema de la heredad o la herencia. Y esto es importante. Vamos otra vez al Salmo 37. ¿Qué dice el Salmo 37? Lo voy a leer. Ustedes deben prestar atención a lo que está diciendo acá el salmista. Salmos 37. Salmos 37 y versículo 18. Dice así. (37:18) Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Ahora bien, en Daniel 12:13 dice que Daniel reposaría en su sepulcro y sería resucitado al final de los días para recibir su heredad. Pero acá el salmista dice en Salmos 37 y versículo 18 que Jehová conoce los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. La heredad. Y acá dice que Daniel recibiría también su heredad
el fin de los días, lo que implica que Daniel era un hombre perfecto, perfecto. Y, por supuesto, Jesús les dice a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y es que los perfectos son los llamados a ser los que reinen con Jesús lado a lado. Son aquellos que son los rectos, que han demostrado ser hombres probos para poder reinar con él en su reino. Daniel, entonces, recibiría su heredad porque él era un hombre que mostró ser perfecto. Y los perfectos son los que estarán con el Señor, junto con él. En el Salmo 111.1, los invito a que lean ustedes. Salmo 111.1 dice lo siguiente. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Dice luego, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Aquí vemos que su pueblo, el pueblo de los santos, aquellos que van a reinar con Cristo, estos tendrán como heredad, ¿qué cosa? Las naciones. Dándole, dice, la heredad de las naciones. Salmos 111, versículo 6. Estos antiguos hombres de la fe recibirán la herencia o la heredad de las naciones. Tendrán, pues, el dominio de las naciones. Gobernarán con Cristo las naciones. Y esto, estimados amigos, es muy interesante porque cuando uno lee la Biblia y la lee en forma integral, uno llega a la conclusión de que también los héroes de la fe del Antiguo Testamento tienen la misma esperanza que recibieron los seguidores de Jesús en su tiempo. En Jeremías, estimados amigos, en Jeremías, yo quisiera que también vean ustedes Jeremías, en el capítulo 3, versículos 17 al 19. ¿Qué dice? ¿Qué dicen estos versículos? En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová, en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. El versículo 18 dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte y de la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos, y no os apartaréis en pos de mí. En pos de mí. Es decir, heredad las naciones. ¿Cómo se podrá heredar las naciones? Cuando nosotros consideremos a nuestro Dios como Padre y lo llamemos Padre y andemos en sus caminos, como lo hicieron también aquellos hombres de la precristiandad, hombres fieles y probos, como fueron Abraham, sus hijos, los profetas, los reyes de Israel, muchos de ellos,
y mucha gente que siendo del pueblo de Israel demostraron ser fieles al Señor. Por eso yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Esto es todo. Tener a Dios como nuestro Padre y Él nos considere sus hijos y andar en pos de sus mandamientos. Entonces nosotros seremos los candidatos para heredar, como dice acá, las naciones. Qué interesante, qué interesante. Por eso, cuando leemos en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra, es decir, el dominio del mundo. Tendrán poder y autoridad en el mundo de mañana, gobernando a todos los pueblos de la tierra. Ahora bien, ¿qué pasa con el rey David? David, el fundador del reino, el reino davídico, que es el reino de Dios, según 1 Crónicas 28:5. Vean ustedes ese pasaje, que el reino de Cristo, o el reino de Dios también, estaba en manos de David. El reino de David era el reino de Yahweh, que será a su vez el reino de Jesucristo, el reino del Mesías Cristo. Pero, ¿cuál era la esperanza del rey David? ¿Resucitar un día y ser un mero súbdito de su propio reino, como sostienen los testigos de Jehová? Ser, digamos así, degradado de su posición de rey a un mero súbdito lejos de su dominación, lejos de su propio trono. ¿Alguien puede creer tamaña tontería? ¿Blasfemia? Es una herejía, porque degradar al rey David, que es el que recibió la promesa de que su reino sería restaurado, pasarlo pues a un mero súbdito de su propio reino, lejos de su hijo, lejos de todos los santos, como si él fuera pues inmundo. No, señor. David va a estar al lado de su hijo, sentado a su mesa. Eso lo dice la Biblia, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. Y uno de esos profetas era David, como dice muy claramente el apóstol Pedro en Hechos 2. Estará sentado en la mesa, no lejos, no en la tierra, sino en la mesa con el Señor. Y esto no lo entienden algunos hermanos y detractores míos que insisten que yo estoy equivocado, que me cierro y que no sé lo que hablo. No, Señor, sí sé lo que hablo. Hablo lo que dice la Escritura. Pero veamos la esperanza de David. Y esto va a dejar pasmado más de uno, inclusive a mi amigo Armando. Armandito, escucha este pasaje, que es muy importante. Salmos, capítulo 17 y versículo 15. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Lo dice el salmista David. ¿Qué cosa es lo que él esperaba para el futuro? ¿Ser un mero súbdito de su propio reino? ¿Entrar como un vasallo? Por favor. Dice, presta atención, Armando. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Uy, a tu semejanza. La semejanza de Dios. Y a la semejanza de Jesús, ya que Jesús comparte la misma naturaleza divina del Padre. Eso lo dice la Biblia, lo vamos a ver eso en la Biblia, nos dice que vamos a compartir la naturaleza divina. Y Jesús al resucitar recibió la naturaleza divina como Hijo de Dios, inmortal. También nosotros, cuando resucitemos, seremos semejantes a Él, lo que equivale a decir semejantes al mismo Dios, en su naturaleza divina, inmortal. Esto no es herejía,
Es lo que la Biblia dice, que Dios nos hizo a nosotros en principio a su imagen y semejanza. Entonces, aquí vemos que David reconoce y dice abiertamente cuál es su esperanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero los testigos de Jehová dicen no. Los que tendrían la semejanza a Dios serían en todo caso los que reinarán con Cristo, los llamados ungidos. Pero acá está diciendo David que él despertaría a la semejanza de Dios. ¿Estaba equivocado David? ¿Estaba ebrio? ¿Estaba alucinando? No. Él estaba hablando por inspiración de Dios. Y él sabía perfectamente que iba a despertar a la semejanza de Dios. Esto es importante porque si va a resucitar a la semejanza de Dios no puede ser un mero súbdito del reino, pues. Y por eso en 1 Juan 3:2 el apóstol San Juan dice muy claramente: amados, en 1 Juan 3:2, tomen nota, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, semejantes a Él. Y David dice que será semejante a Dios. Por lo tanto, David tiene que estar con los santos del Nuevo Testamento, los creyentes de esta dispensación llamada de la gracia, reinando en el mundo, no como un mero súbdito, sino como rey. ¿Se dan cuenta, estimados amigos, cómo engañan los testigos de Jehová? En Filipenses capítulo 3 y versículo 20, dice lo siguiente, Filipenses 3, 20 y 21. Eso lo dice el apóstol San Pablo. ¿Qué cosa es lo que dice el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3, 21 y 22? Lo vamos a leer. 3, 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, ojo, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, esta semejanza del cuerpo de Cristo es lo que el mismo profeta, en este caso David, porque era profeta, estaba anunciando de sí mismo, que sería transformado a la semejanza de Dios, en la misma naturaleza divina, pues. En Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, dice lo siguiente. Romanos capítulo 6. Tres al 5. 6, 3 al 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿No? Vean ustedes. ¿No? Esto es lo que es importante. Seremos resucitados semejantes al cuerpo de su resurrección, estimados amigos. Y ese cuerpo lo tendrán también los héroes del Antiguo Testamento, de la precristiandad, y los profetas, los reyes y los patriarcas fieles del Señor. En 2 de Pedro 1:4, y esto es el texto que es importante que ustedes examinen, no se alarmen, es un texto que no quiere decir que nos vamos a convertir en dioses, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que dice 2 de Pedro 1:4? 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza
divina. Y esto se obtiene por la resurrección o transformación. Cuando Jesús venga por segunda vez a resucitar a todos los muertos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de esta época de dispensación llamada de la gracia, para darles ¿qué cosas? La naturaleza divina, es decir, cuerpos celestiales no mortales. Así de simple es la cosa, mis estimados amigos. Y en 1 Corintios 15, 39 al 44, 49, 51 al 54, repito, 1 Corintios 15, 39 al 44, 49, 51 al 54, dice lo siguiente: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Estimados amigos, pues, estamos llamados, todos los hombres de la fe, a tener o a obtener la naturaleza divina, cuerpos celestiales, cuerpos inmortales, a la semejanza de Jesús, que a su vez es a semejanza de Dios. Para todos, héroes, hombres fieles de la precristiandad y todos los fieles de esta época o etapa llamada dispensación de la gracia. Muchas gracias por vuestra atención, estimados amigos.